tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que puedes hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer, vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainte oyehy kuavo añakua vertedero ari. Peteĩ upe ohasahárupi yetando jeporúiva gueteri. Ko árape jahaiñaína ñane retãrapy kuerépy ahurã. Paranaryaposunu otiríha ojeka oñemokorõvo makinaita ha osapukáivo kuimba'e omba'apóva oúvoko erei rehe añakua rayhupápe. Ko tembiapo guasuete rupi oñemoheñoivéta 10% energía potĩ'asy lahypakuaavéi ha ouporãite. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa tarde de viernes 11 de diciembre. Esto va en ascenso, todavía vamos a llegar a los 38 grados en algún momento en esta tarde, así hay que tener cuidado y a no exponerse por lo menos hasta que el sol vaya entrando. Nosotros tenemos temas sumamente interesantes y de relevancia para compartir en este último día de la semana, pero antes de pasar al quick de la cuestión, la saludo a ella, mi compañera y colega Nadia Servia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, compañeros. Estamos arrancando este fin de semana, bueno, en este foro edición viernes cargado y recargado de información. Así que, David, no le vamos a hacer esperar más a la teleaudiencia y tampoco a nuestro siguiente invitado, porque, bueno, de esta manera le invitamos a todos a trasladarnos a este siguiente espacio informativo. Bien, pasamos así, arrancamos con el primer tema de la tarde. Tiene que ver con una situación un poco preocupante ya a estas alturas del campeonato, último mes del año, pero el tema del que hoy vamos a hablar tiene que ver con la desproporcionalidad en la aplicación de las medidas sanitarias. ¿Por qué se les exige tanto a los formales que ya sufrieron demasiado en estos meses del año, mientras los informales siguen ahí despampanantes, más allá de que se impongan medidas totales, restrictivas, parciales? Ellos van a seguir trabajando, ellos van a seguir moviendo esa economía subterránea, y es un poco de lo que, bueno, cada vez crea un poco más de indignación por parte de aquellos formales que cumplieron a rajatabla hasta hoy día con todas las medidas y, bueno, siguen sin ver un poco de reditúo, un poco de compromiso por parte del Estado, quien también está mostrando, digamos, ciertas falencias o ciertos filtros en algunos sectores que deberían, digo bien, de apretar un poco, digamos, la manica. Esto hablado un poco en términos coloquiales. Para más detalles respecto a esta postura que la sostiene nuestro siguiente invitado, está con nosotros, invitado de primer nivel, ya habitué de la casa, amigo de la casa, muy conocido, a quien le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda con nosotros, el doctor Rubén Ramírez Lescano, referente del plano económico, para darnos un poco acerca de sus perspectivas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Nadia, a toda la audiencia de 5 días. Un placer de estar con ustedes. Gracias por su tiempo, doctor. Un poco de este tema ya lo habíamos charlado un par de veces en anteriores ocasiones, pero no era tan perceptible, no era tan afirmable todavía. Hoy estamos al borde de un colapso porque el Estado debe de ponerse las pilas, hablando en términos coloquiales. Efectivamente, la situación de la pandemia está superando los 90.000 afectados positivos. Estamos superando los 1.900 fallecidos y esto supone una situación crítica, dramática de la infraestructura sanitaria, de los insumos y a su vez de exigencias prácticamente inhumanas al plantel médico y al personal de blanco que hoy debe estar trabajando de manera sobreexigida. Esto también plantea una situación en la que, si bien nuestra economía va a tener un escenario mejor o más favorable que el resto de la región, no es menos cierto de que vamos a tener señales o indicadores negativos en la economía, con un incremento del 6.9% de la pobreza
Y esa es la parte que tenemos que atender, que tenemos que cuidar para que nuestra sociedad pueda abordar este desafío de manera integral, conjunta. Este desafío que además plantea una sobreexigencia para el sector formal, como bien decías, David, en la introducción de este programa. A todos los formales se les exige el cumplimiento pleno de las normativas sanitarias, como debe ser. Y en este sentido siempre apelamos a toda la ciudadanía que en el escenario delante nuestro seamos sumamente responsables, no solamente por la salud propia individual, sino también por la salud de nuestros parientes, padres, madres, hijos y amigos y comunidad en general. Lavándonos las manos, poniéndonos el tapabocas, utilizando las medidas adecuadas, y en ese contexto es donde vemos que hay un sector de nuestra sociedad que sigue siendo irresponsable, que actúa en la informalidad, rozando la ilegalidad, y en ese sentido lo que se pide es una proporcionalidad de la exigencia para permitir de que esta incipiente reactivación económica, que aún es, como digo, incipiente, porque el sector formal está apelando a diversos mecanismos para poder reactivar la economía, fomentar la demanda y el consumo a través de promociones, disminución de precios, entre otros mecanismos que le permitan salir de la mejor forma de esta situación crítica, que a la luz del escenario, que ya existen alrededor de 7 vacunas, algunas ya en aplicación, como en el Reino Unido, otros por aprobarse por el FDA en los Estados Unidos, y nosotros pendientes de ver cuál va a ser la opción que adopte nuestro gobierno y de qué manera se va a ir dando esta aplicación. Y el desafío en ese sentido es grande, David. Sí, Nadia. No, por favor, doctor, adelante. No es mi intención interrumpirlo. No, por favor, adelante. No, justamente consultarles y, bueno, hay un inconveniente con respecto a la comunicación porque crea mucha distorsión por parte del gobierno hacia todos nosotros en ese sentido, y también el inconveniente tan grande que están sintiendo las personas y las empresas que están justamente en la formalidad. ¿Por qué se da esa inequidad, por decirlo así? ¿Qué es ese o cuáles son los factores que debe estar atacando el gobierno para poder justamente establecer el orden y poder justamente salir a flote en medio de esta situación y no estancarnos más y más y ver empeorar la situación y empeorar también todas las empresas que están haciendo un triple esfuerzo para pagar a todos sus funcionarios y también retenerlos a la vez? Yo creo que la falencia de la comunicación genera un impacto muy distorsivo en un escenario donde la incertidumbre para los actores económicos es importante. Si va a haber restricción, si va a haber cuarentena, de qué manera las medidas de flexibilidad van a ser aplicadas. Y en ese contexto vemos que, por ejemplo, para señalar algo puntual y que podamos entender, está prohibido vender bebidas alcohólicas en un horario determinado, y en ese contexto son las empresas formales las que siempre vienen siendo controladas. Sin embargo, en el sector informal se está vendiendo, se está haciendo deliveries, y esos son mecanismos que atentan justamente contra el esfuerzo que hace el sector formal, pagando sus impuestos, pagando el IPS, entre otros elementos. Y sumando a que hay desinformación que podría extenderse. Hoy tenemos una buena noticia, de acuerdo a informativos de medios de comunicación como el de ustedes, hemos visto que el ministro de Salud señaló de que no va a haber una cuarentena plena, y aún así habría algunas restricciones que van a imperar a la luz de los acontecimientos. Tampoco habría ningún tipo de dificultad para el desplazamiento en nuestro territorio por parte de los ciudadanos, y esas son buenas noticias. Ahora bien, la expectativa de la comunicación, la expectativa de una cuarentena o no, las medidas que van a tomarse o no, tienen que ser claras porque afecta, Nadia, realmente y de manera
muy importante, impacta a la economía real de nuestro país. Categóricamente, doctor, estoy fijándome ahora mismo en el indicador mensual de la actividad económica del Paraguay, el IMAEP, a octubre, y veo un decrecimiento interanual del 0,7%, donde usted mencionaba anteriormente que los más afectados hoy día son el sector secundario y terciario. Esto obviamente también respalda un poco de esa postura, porque al quitarle esto y al poner el peso del sector primario, vemos que ellos nunca dejaron de trabajar. O sea, hablamos de un pilar importantísimo de la economía del sector primario y que no se vio muy afectado en medio de la pandemia, pero el sector secundario y terciario ya no van a soportar una segunda oleada, no van a soportar una segunda restricción total en cuanto a medidas sanitarias más allá de la pandemia. Ellos necesitan respuestas inmediatas del gobierno. Efectivamente, David, vemos que hay sectores que están impactados con caídas de más del 8 o 9% en esos sectores, como el terciario, el sector de servicios, que es el que más está sufriendo. Vemos que aun cuando existe flexibilidad en la aplicación del distanciamiento social, la infraestructura que demanda, poder atender, por ejemplo, en el sector gastronómico, menos cantidad de clientes o de comensales, afecta indefectiblemente la rentabilidad de la empresa, consecuentemente afecta al empleo. Si nos fijamos el impacto del desempleo de más de 200.000 personas del sector informal que hoy están desempleadas, vemos que los indicadores apuntan específicamente a una clase media, que es la que generalmente consume, la que genera la demanda, es la que más está sufriendo. Si bien la pobreza se está incrementando y ese es un desafío estructural, el gobierno ha arbitrado mecanismos como el Tutibol, Ñangarecó, entre otros, para poder paliar el impacto de estas personas. En otro sentido, el Instituto de Previsión Social ha desembolsado y sigue desembolsando recursos para un segmento que gana menos de 4 millones de guaraníes. Sin embargo, el segmento que está justo en los 4 millones de guaraníes es el que más está sufriendo. En algunos sentidos hay familias cuyos miembros, algunos han perdido el trabajo, otros han perdido toda la familia el trabajo, y estas no están previstas en situaciones especiales de las medidas adoptadas. Y en ese contexto, la única respuesta real es la actividad económica y productiva de estas personas que vuelvan a tener empleo. ¿Y quiénes son las generadoras de empleo? Las empresas. Las empresas que son formales, las que le pueden pagar el IPS, las que le pueden pagar una remuneración digna, y obviamente hay sectores que están sufriendo. Los niveles de reactivación económica son sumamente desiguales, es muy heterogénea la curva entre sectores que, como señalabas bien, David, del secundario y terciario, que son los más afectados. Totalmente. En este sentido, doctor, también consultarle, según su parecer, no solamente el gobierno debe exigirle a la sociedad, sino que el gobierno mismo debe tomar partido ante esta situación y ser el ejemplo para poder mejorar paulatinamente o tratar de mitigar este impacto económico que produce la pandemia. Efectivamente, el sector privado ha venido haciendo un esfuerzo sustantivo, pagando los impuestos. Nos encontramos delante de una deuda externa sumamente importante, con un presupuesto 2021 desfinanciado, con niveles de inversiones que realmente no están dando respuesta a las necesidades y a la coyuntura sanitaria. Veíamos que los médicos de distintas instituciones públicas del sector salud reclamaban no tener insumos básicos en este momento, y habiéndonos endeudado cada uno de los paraguayos, vos, Nadia, David, nuestra audiencia, nos hemos endeudado inclusive hasta la siguiente generación, y no ver las respuestas hoy día, con ausencia de camas, inclusive no solamente el colapso de las unidades de terapia intensiva, sino también en internación común,
y eso debe llamar a la reflexión y a una reacción inmediata del gobierno para poder paliar esta situación, ya que el esfuerzo de todos los ciudadanos paraguayos tiene que ser proporcional, como decía bien David al inicio de este programa. Es así mismo, doctor, interesante tema y es lo que quiero plantearle a continuación. Deuda externa rondando los 2.000 millones de dólares, una cifra indimensionable realmente, más todavía para una economía como la nuestra, todavía en desarrollo, somos un país chico y tener una deuda de este nivel. Obviamente no podemos compararnos con el nivel de deuda de otros países que tienen grandes proporciones en relación a su PIB, pero para nosotros que estamos, digamos, bien dentro del tablero, manejar una deuda así tan importante es preocupante. ¿Le parecen acertadas las últimas decisiones del ministro de Hacienda, doctor? Yo creo que el ministro de Hacienda está en una encrucijada muy importante respecto del manejo de la política tributaria, que tiene los dos sentidos, es decir, la presupuestaria y la política tributaria constituyen la política fiscal. El ingreso fiscal, vemos que va a caer un 6% el déficit para este año. Eso es elocuente de cuán desfinanciado está el presupuesto. Y para el año próximo está previsto por sobre el 4%. Y aun cuando los niveles de convergencia a un equilibrio fiscal recién lo vamos a ver hacia fines del 2024, de acuerdo con las proyecciones gubernamentales, creemos que el Ministerio de Hacienda tiene herramientas para abordar a través del plan financiero, por ejemplo, una gradualidad de las inversiones. Y aquí lo importante es tener prioridades muy concretas de dónde invertir, de cómo invertir, y ese es el plan financiero que es una herramienta para el ministro de Hacienda. En nuestro país es uno de los pocos países en el mundo donde el Ejecutivo envía un proyecto al Legislativo y este puede no solamente aprobarlo o rechazarlo, sino que lo modifica. Las modificaciones que hicieron en el Parlamento y que finalmente se ratificó en un presupuesto, como decía bien, desfinanciado, nos va a llevar a principios del año próximo a un 34% del Producto Interno Bruto de deuda externa. El problema que no nos podemos comparar con otros países que tienen niveles de deuda muy importantes, porque nuestro potencial productivo tiene que ser justamente dimensionado en cómo nosotros vamos a honrar los costos de servicio de deuda como la tasa de interés y pago de capital. Y ya en enero vamos a tener que endeudarnos a través de una emisión en el mercado financiero internacional para poder solventar la cuota que vence durante el 2021. Entonces, es allí donde creemos que hay una oportunidad muy importante de recortar gastos superfluos. Esto tiene que darse desde una señal muy fuerte del Poder Ejecutivo a todos los ministros para que vayan recortando y llevando los niveles de gastos superfluos para una dimensión posterior y poder tener un equilibrio que conduzca a un manejo más saludable de la economía. Doctor, justamente usted nos está hablando acerca del endeudamiento y todo tiene que ver con la relación de la pandemia y tratar de subsistir. Y en este sentido, varios de los movimientos que se hicieron, ya hablando un poquitito más de estos 2.000 millones de dólares para los mejoramientos de todo lo que es la unidad sanitaria, no se están viendo grandes mejorías y en ese sentido el gobierno no está siendo lo suficientemente claro para poder especificar en dónde está ese dinero, dónde está invertido o en qué momento vamos a estar observando los frutos de esa inversión y ese endeudamiento. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que lo más importante en este momento es la transparencia. He visto un acto recientemente durante esta semana en el Palacio de Gobierno. El problema es que los anuncios no se transforman en acciones y en demostraciones sobre los niveles de transparencia que exige una sociedad que está pasando un momento muy difícil. Vemos que el manejo justamente de los niveles de endeudamiento, los niveles de gastos y de inversión
no son proporcionales con los resultados de un sistema sanitario que está en crisis. Y cuando observamos que hay un segmento socioeconómico que está sufriendo, que está padeciendo, como los problemas del transporte público, de cómo se van desplazando, de qué manera tienen que cumplir con las normativas sanitarias, con ausencia de servicios públicos eficientes, Nadia, cuando vemos los cortes de luz, los cortes de provisión de agua, entre otros elementos, genera un gran malestar social. Es realmente ponderable el sacrificio de toda la ciudadanía, y en ese sentido es que yo reclamo siempre la proporcionalidad del esfuerzo de una clase política paraguaya que tiene que entender de que no puede seguir gastando de la manera en que lo viene haciendo, de un gobierno que necesita poner restricciones a los gastos superfluos para generar mejores condiciones, y que esa inversión que sea priorizada hacia la infraestructura sanitaria, hacia los insumos que son claves para la ciudadanía, y también hacia la generación de empleo, que es otro de los elementos que mediante la inversión pública se puede hacer. Vamos a ver los efectos en los próximos días de los anticipos de pago de salario y de aguinaldo durante este mes de diciembre, y el efecto que va a tener en la economía para realmente terminar en los indicadores muy optimistas que señalan desde el Centro de Estudios del Banco Central y del propio Ministerio de Hacienda, que la caída del Producto Interno Bruto va a ser nada más que menos 1% para nuestra economía. Sin embargo, cuando trasladamos estos fenómenos macroeconómicos, estos datos, estos indicadores a la economía real, es donde tenemos que sopesar de qué forma nuestra sociedad de manera conjunta puede sobrellevar esta situación con una menor actividad económica como la que estamos teniendo en esta pandemia. Es fundamental y necesitamos hoy más que nunca señales claras, un compromiso y transparencia, porque todos debemos ser contralores y ver cada guaraní en qué se está invirtiendo, en qué se está gastando, a qué programa va, digamos, cuáles acciones o cuáles proyectos hoy están llevándose a cabo, porque estamos llegando a un nivel de crispación social que esto puede llegar a desenfrenar en algo, Dios quiera, inevitable, pero bueno, debemos todos ser contralores y partícipes de esta nueva etapa que nos toca atravesar como Paraguay. Doctor, por cuestiones de tiempo, una vez más, varias preguntas que tenemos que dejarlas en el tintero lastimosamente, pero queremos agradecerle por este valioso espacio que nos brinda siempre, dándonos posturas claras, un poco de luz y conocimiento a nosotros que aprendemos, y me imagino también la teleaudiencia del otro lado, que quita lo mejor de todo su conocimiento y todo eso, toda esa expertise a lo largo de tantos años. Agradecerle su tiempo, mandarle un gran abrazo, deseando ya, creo que esta va a ser nuestra última entrevista del año, así es que deseando que tenga un buen fin de año con la familia, y será hasta el 2021, quizás con alguna que otra entrevista. Muchas gracias, David, Nadia, para la teleaudiencia también. Muchas felicidades, felices fiestas, que nos encuentre este fin de año en armonía y plenitud con nuestros familiares y amigos. Un gran abrazo. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Bien, Nadia, con este momento de hacer la pausa rápidamente, a la vuelta tenemos muchas más entrevistas para compartir con toda la teleaudiencia. Total. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control.